Y a veces hasta nos lanzamos y damos el primer paso y Dios nos frena. Lo que Dios quería mostrarle a ella es lo que quiere mostrarnos a nosotros hoy día. Antes de ir al banco, pídeme a mí. Mira, ni siquiera nuestro fiel servicio a Dios nos va a librar a nosotros de dificultades. Que Jesús está contigo, Jesús está conmigo, Jesús está contigo. Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Bueno, pues Dios levantó a Eliseo con ese espíritu, con esa palabra. Yo no sé si usted se ha sentido alguna vez acorralado, por decirlo de alguna manera, o como en un callejón sin salida, en alguna situación que le haya venido a su vida. A mí me ha pasado, en la cual usted dice, la verdad que yo no le hallo a esto salida. ¿Le ha pasado a alguien? Sea asuntos financieros, sean asuntos de deadlines, llega el momento, se acabaron los días para tomar una decisión, puede ser un conflicto en la familia, puede ser una enfermedad, pero la pregunta es, ¿por qué tú crees que una situación de esa índole puede hacerte sentir desesperado? Porque somos hijos de Dios y amamos a Dios, ¿cierto o no es cierto? Pero cuando llega el momento podemos llegarnos a sentir desesperados. ¿Por qué puede suceder eso? Bueno, sencillo. Tenemos una naturaleza con la cual luchamos, carnal, y también nosotros tendemos a temer a lo desconocido. ¿Cuánto le ha pasado que tiene un dolorcito y sabe que tiene que ir al médico, pero el miedo le gana y dice, ¿y si yo voy y me dice que tengo algo malo? ¿Le ha pasado? ¿Verdad que sí? Porque tememos a lo desconocido. Bueno, la historia de hoy, que vamos a tomar allá en el libro de Segunda de Reyes, trata precisamente sobre uno de esos milagros bien signature, bien tremendo que Dios hace en la Biblia y que se llevó a cabo precisamente bajo el ministerio profético de Eliseo. Eliseo se encuentra con una mujer viuda que no solamente era viuda, sino que tenía un sinnúmero de problemas, y uno de ellos era la pobreza, y para agravar la cosa tiene ahora una deuda financiera porque su esposo muere sin poder pagar aquella deuda, y recurre a Eliseo como la esperanza para ella, la persona que ella pensaba que podía ayudarla. Y él le ofreció una solución que no hacía ningún sentido, como suele suceder a veces con aquellos que buscamos la guianza de Dios antes de tomar una decisión. Y de repente Dios nos guía en un camino de fe que no hace sentido, pero que uno dice, bueno, yo me voy a lanzar porque yo siento que esto es de Dios. Y luego vemos el resultado y decimos, no, realmente esto era de Dios. Por ejemplo, por decir algo, lo que me viene así, el fax. ¿Ustedes recuerdan Jesús haber sanado a alguien con saliva y barro? Eso no hace ningún sentido. ¿Se acuerdan que Dios sanó a un profeta porque se fue a zambullir en las aguas de un río pantanoso? Y lo sanó de lepra. Es decir, cosas que no hacen ningún sentido. De hecho, a veces son como paradójicas a la lógica. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Hay una historia, ¿verdad? Y esto lo vemos todo el tiempo en los libros, en las películas, en los programas de televisión, cuando de repente ese personaje con el cual, si es una serie de Netflix, para poder contextualizarlo, ese personaje con el cual usted se ha identificado o hasta se ha encariñado, de momento está en una crisis, una situación, y usted dice, ¿qué va a pasar el próximo capítulo? ¿Qué pasará? Y sucede que viene un superhéroe o una heroína y de repente ya no hay crisis. Todo se solucionó al final del capítulo para que tú veas el siguiente. Entonces uno piensa, ¿cómo voy a salir de esta situación? Y de repente aparece, bueno, los relatos bíblicos vemos también que están llenos, por decirlo de alguna manera, de esos superhéroes. Miren, ¿te recuerda Nínive?
un lugar donde Dios quería llevar el mensaje de esperanza. Y Dios toma a un hombre que se llamó ¿cómo? Jonás. Y en lugar de usar otros recursos, cuando Jonás decide deliberadamente desobedecer a Dios, Dios le da un ticket de ida dentro del estómago de un gran pez para ir y vomitarlo a las playas de Nínive y que fuera a llevar y a cumplir la misión que Dios había diseñado para él. Vemos la Biblia llena de este tipo de situaciones en las cuales no parece nada hacer sentido. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a este relato de la viuda y el profeta Eliseo. Vemos allá en Segunda de Reyes, primero que nada, a veces podríamos predicar, enseñar esto, y el que no es creyente o no participa de la vida de una iglesia puede decir, ahí están enseñándole las boberías esas a esa gente, Miki, que un pez se tragó un hombre, que un hombre le dijo que echara aceite y que no salía, pero después ya no paraba el aceite. Y la gente que nos ve nos dice, no, ahí están lavándole el cerebro. Pero eso no es ficción, hermanos. Eso está en la Biblia y tiene grandes lecciones de fe para nosotros. ¿Qué sucede? Aquella mujer se presenta, está en una situación muy difícil. De hecho, era desesperante hasta un punto. Ella se había casado con uno de los, digamos, de los profetas que trabajaban bajo el ministerio del profeta Eliseo, para que lo tenga en contexto. Y sucede que él era un hombre temeroso de Dios, piadoso. Ella de hecho le reclama a Eliseo, le dice, pero mi esposo era un hombre de Dios, no entendiendo ella lo que está pasando, pero falleció. Y aunque no sabemos cómo murió, sabemos que ella quedó con la deuda que él le había dejado. Algunos de ustedes que tengan casa saben que a las hipotecas se le pone un seguro de muerte, ¿verdad que sí? Hay un seguro que cuando tú mueres, se supone que eso ayude a la persona que se queda con la deuda para que no se hunda financieramente. ¿Okay? Hay muchos seguros de muerte. En este lugar vemos aquí a esta mujer que recibe ayuda y socorro de Dios, pero de la manera que ella menos se hubiera pensado. Que yo no sé si usted peca igual que yo. Cuando tengo una situación y yo digo, bueno, esto se va a resolver así, así, y yo creo que esta es la manera. Y a veces hasta nos lanzamos y damos el primer paso y Dios nos frena, y dice, no, es que no es así. Yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces, hermano, aquella mujer tenía prácticamente muy pocas oportunidades de mantenerse a flote en una sociedad como la que vivía ella en aquel tiempo. Hágase de cuenta usted que ahora, en la Florida Central, que las rentas fluctúan de $1,500 en adelante, un cuarto y un baño, cualquier lugar que usted vaya. Imagínese usted que de repente usted quede viuda o viudo y de los 2 salarios que entran semanalmente a su casa, usted tenga que vivir ahora con uno. Generalmente cuando las personas ya son mayores, pues se prepararon toda una vida y pueden, pero imagínense 2 recién casados. Y de repente usted cree que se vive aquí en la Florida con, no sé, $2,500 mensuales. Hasta se rieron algunos. Claro, el que tiene ya su vida hecha y no tiene deuda, pues $2,500 para comer. Pero no se vive. Imagínense aquella mujer en esa situación, en medio de esa crisis, y ahora el profeta, en lugar de ayudarla, le dice, dame que tengo hambre. Bueno, vamos a ver lo que sucede aquí en el libro siempre de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 2. ¿Está conmigo? Una de las mujeres, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Lo primero que vemos aquí es que Eliseo ayudó a reenfocar a aquella mujer.
como tenemos que reenfocarnos muchas veces cada uno de nosotros. Porque nos enfocamos en el problema y perdemos realmente el norte de lo que Dios es capaz de hacer en medio de ese problema. La mujer estaba desesperada. Ella va a Eliseo, le pide ayuda y Eliseo le responde: ¿se acuerdan, Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aquí le dice: ¿qué tienes en tu casa? Es decir, la pregunta de Eliseo lo que revela es que algo de la naturaleza humana, cuando vemos las cosas mal, tendemos a enfocarnos y tendemos a gastar todas nuestras energías poniéndole atención al problema. Y hay personas por las cuales a veces están enfrentando situaciones de vida que realmente no son tan conflictivas o no son tan graves como ellos piensan, pero porque están anclados, clavados ahí, viendo el problema, siempre en el problema, viviendo en el problema, deleitándose en el problema, se acostumbran a vivir en el problema y nunca hay solución para su problema. Pero Eliseo le cambió el enfoque a la mujer. Es decir, en lugar de estar viendo todo lo negativo, dime qué tú tienes en tu casa. Ella dice: yo no tengo nada, sino que una vasija de aceite. La pregunta es, yo no sé si usted recuerda algún momento en su vida en la cual, como acabo de describir, te enfocaste tanto en el problema que fallaste en ver las oportunidades o inclusive ver a Dios obrando en medio de tu problema. Tal vez era algo que a lo mejor no era tan trágico como la situación de aquella mujer. A lo mejor fue que se te perdieron las llaves del carro, como suele suceder a nosotros los hombres, ¿verdad? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Yo recuerdo a mi papá. Mi papá tenía, bueno, en aquellos tiempos, yo creo que eran los años 90, tenía un llavero y yo no sé dónde él sacó aquello. Aquello era una tecnología tremenda para aquel tiempo. Y se consiguió un llavero porque siempre tenían las llaves perdidas. Entonces él le pitaba y el llavero le respondía, daba como un sonido de alarma: ahí están las llaves. Y tomaba las llaves. A veces nosotros, en medio de nuestros problemas y en medio de nuestras situaciones, como le pasó a aquella mujer, si nos enfocamos no solo en el problema, sino en la solución y en lo que Dios es capaz de hacer, vamos posiblemente hasta reírnos en medio del problema. Y cuando pasamos la página y vemos realmente atrás, decimos: wow, pero ¿cuál era el show mío que yo tenía con esta situación? Se me había olvidado que Dios está conmigo, que Dios es capaz de hacer posible lo imposible, que Dios es capaz de darme y bendecirme mucho más abundantemente de lo que yo ni siquiera estoy pidiendo. Pero ¿qué sucede, amado? A menudo dejamos que nuestras necesidades más urgentes nos bloqueen, nos enceguezcan, no podemos ver, ya no somos capaces ni siquiera. En estos días yo hablaba con una persona muy sincera y me decía: el problema me tiene tan abrumado que ya yo no puedo ni orar ni leer la Biblia. ¿Por qué? Porque se enfoca uno demasiado en el problema. En lugar de enfocarse por encima del problema, hay un Dios más grande que tu problema. ¿Se acuerdan de aquella canción que decía: mi Dios es más grande? Aquí la cantamos. Más grande que ¿qué? Que el dolor, que el temor, todo eso. Mi Dios es más grande que mi problema. Alguien dice por ahí un cliché: no le digas a tu Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Entonces, hermano, tenemos que aprender a reenfocar nuestra visión espiritual. No sea que poniendo demasiado énfasis en el problema, nos desenfoquemos y dejemos de ver a Dios obrando en medio de nuestro problema. Yo aprendí de un hombre que se llama Edgardo Cruz. Ojalá un día me vea por ahí. Y recuerdo que Edgardo Cruz siempre decía: Jay, cada problema que tú tienes es una oportunidad. Si tú lo ves como una oportunidad, no te va a agobiar tanto. Cada problema que tú tienes es una oportunidad. Mire, hace un tiempito para acá, mi carrito, el carrito que siempre manejo, empezó a darme ciertos problemas.
Nada grande realmente. En verdad fue una excusa, pero bueno. Ya mi esposa y yo, todos saben que nos gustan los road trips. A nosotros nos gusta irnos. ¿Para dónde vamos? ¿Para Canadá? Pues vamos a manejar para Canadá. Yo disfruto el destino y el camino. Esa es mi personalidad. Pues bueno, por aquí cositas bobas, se rompió aquí, se rompió allá, pero ¿qué pasa? Ya yo no tengo 2 vehículos. Entonces cada vez que se rompía tenía que coger carros prestados o rentar vehículos. Así que, ¿qué hice? Fui y me saqué un vehículo nuevo. Se acabó el problema de que se rompa, ahora tengo otro problema. No, pero lo que le quiero decir con esto es que así tendemos nosotros a solucionar nuestros problemas. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que trabajamos y de alguna manera tenemos la capacidad de hacerlo, aunque no en todo tiempo. ¿Okay? Porque le hago el chiste así, pero fue un proceso de 2 años para prepararnos y poder obtener un nuevo vehículo. Bueno, el asunto que quiero llevar es con esto, hermano, es que a veces esos problemas se convierten en oportunidades que luego los resultados son más grandes, más placenteros y mejores que aún tu problema. Lo que pasa es que tenemos que meter a Dios en el problema. ¿Se acuerdan cuando Jesús se fue con los discípulos y comenzaron las olas aquí y allá y Jesús dormido y le dicen, ¿y tú dormido? Hasta que Jesús pues se puso de pie y hizo gran bonanza, la tormenta, la orden de Jesús y todo eso. Pero la pregunta siempre es, ¿por qué dejaron dormir a Jesús? Y muchas veces estamos en una barca, en un problema, bogando mar adentro y a veces ni siquiera tenemos a Jesús en la barca. Y si lo tenemos, lo dejamos dormir a través de la falta de comunión, falta de oración, falta de congregarnos. Es decir, mete a Jesús en tu barca. Y con Jesús en tu barca, la tormenta, como quiera, vas a llegar a puerto seguro. Y en esta situación, amado, podemos aprender a ver los problemas como oportunidades para cambiar las circunstancias que nos rodean. A veces no tomamos decisiones hasta que Dios nos da un empujoncito. ¿Le ha pasado? Y a veces uno de esos empujoncitos, Dios los provoca por medio de una crisis, por medio de un problema. Llega un problema que entonces te lleva a ti a tener que accionar. Porque algunos somos vagos para tomar decisiones y nos gustan que otros decidan por nosotros. Por si no funciona, viste, fue culpa tuya, yo te lo dije. Lo segundo que vemos aquí en medio de este pasaje, el verso 3 al 5, es la bendición siempre va detrás de la obediencia. Es decir, Dios en medio de no importa lo que tú puede ser una enfermedad mortal. Dios va a anhelar en ti que tú le obedezcas aún en medio de tu enfermedad. De camino para acá escuchábamos un testimonio de la hija del superintendente de las Asambleas de Dios allá en El Salvador, y ella testificaba cómo recientemente su mamá parte con el Señor y ella cae en una crisis de enfermedad, 3 diagnósticos, 3, en cuestión de nada. Y ella está en la cama del hospital, dada de alta, amado, pero dando unas palabras que yo decía, no, hombre, ni yo sano me siento tan agradecido como ella. Es decir, sacó ventaja de su problema, sacó ventaja de su crisis, puso un teléfono frente a ella y ella sabía que alguien necesitaba escuchar la palabra. Y desde su problema, desde su epicentro, desde su situación, ella aprovechó el momento para poder lanzar una palabra de esperanza, para que alguien que estuviera en un problema por ahí, que a lo mejor no tuviera que comer, a lo mejor estuviera viuda como aquella mujer, a lo mejor tuviera solamente una vasija y aceite, en ese momento entendiera que el aceite ya no iba a cesar en su casa y que Dios estaba a punto de bendecirte aún en medio de tu problema. Porque a veces llamamos problemas a las pruebas que vienen de parte de Dios. Y la Biblia nos amonesta diciendo, tenga pues la prueba su obra completa. A veces estamos ahí en la prueba, en el problema, y estamos 1, 2, 3 semanas, y en la 4ª semana que viene ya el milagro de Dios nos rendimos.
Cuando estamos a punto, lo que pasa es que como no lo sabemos, claro, lo sabemos después que pasó, pero antes no. Y en medio de ese problema, algo tiene que tener Dios con propósito. Mire, si Dios es soberano sobre tu vida, si Él es tu Salvador y encima de eso es tu Señor, algo tiene que estar gestándose en tu problema que va a ser de bendición para tu vida. Es imposible que Dios desaproveche una oportunidad como esa para sacar de ti lo mejor y lo peor también, para transformarte. Y aquí en los versos 3 al 5 vemos que a veces nos va a tocar enfrentar situaciones extremas y el Señor nos va a mover a que nos preparemos espiritualmente en medio de ese problema. Hay un pastor, Lisandro Bojorque, ya lo he mencionado antes. En una ocasión él enfermó y estuvo aquí en la Florida y yo tuve la oportunidad de compartir con él. Y bueno, lo fui a llevar a unas citas médicas, él tenía unos padecimientos bastante serios, después resultaron ser serios. Y lo fui a llevar al hospital y unas citas médicas que tenía aquí antes de regresar a su país. Y recuerdo, amado, que él después testificó en una predicación que yo escuché, claro, yo la contextualicé, porque yo sabía lo que él estaba testificando, de cómo en medio de esa situación en la cual yo pude compartir con él, vino un diagnóstico, vino un tiempo de prueba que lo llevó a él a ir a Texas, a un hospital especializado, a trabajar una área de su salud. Y en medio de esa situación, él estuvo meses en las cuales lo hospedaron en una casa y le dieron un cuarto y el cuarto tenía un closet. Claro, él testificaba un closet tipo Estados Unidos, ¿no? Es decir, que era algún tipo de walk-in closet o algo. Y él testificaba en la predicación que la predicación que él estaba predicando en ese momento había nacido en aquel lugar, en aquel closet, en aquella prueba. Y en la predicación de ese momento él decía, preparé no sé cuántas predicaciones, cuántas palabras Dios me daba. Y yo escribía y Dios me daba palabras. Quiere decir que a lo mejor suene torpe para nosotros, pero Dios permitió todo eso para darle a él una serie de mensajes que él llevara a su iglesia, que ha pastoreado por como 40 a 45 años, que yo estoy seguro que tiene que haber sido Dios. Dios no iba a dejar pasar por alto esa oportunidad. Pero la obediencia en medio de la prueba lo llevó a él a testificar de cuán grande era el Dios que él servía. Y en este verso 3 al 5 dice, él le dijo, el profeta Eliseo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Aquí un montón de implicaciones entre líneas. Vaya a casa de los vecinos. ¿Tienes vasijas que me preste? Esta está loca. Mira, dale las vasijas esas ahí a ver qué va a hacer la loca esta. Y dice, vasijas vacías, no pocas. Verso 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Ese enciérrate tú y tus hijos, a mí me suena como un trato de Dios, como un de repente de Dios. Y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Entre líneas yo puedo ver ahí que Dios le dijo, esto no es para nadie sino para ti. Enciérrate tú con tus hijos. Pero me llama la atención que metió a los hijos en la prueba. ¿Cuál es la tendencia mucho de algunos padres creyentes? En medio de la prueba, esconderle a los hijos, ponerle una cara, enajenarlos de la situación que por protegerlos, y le están robando la bendición de madurar espiritualmente y ver que Dios es un Dios que suple cuando no hay para comer, que es un Dios que es capaz de sanar cuando estás enfermo, y le robamos a nuestros hijos la oportunidad de vivir y experimentar el Dios que estamos viviendo y estamos experimentando nosotros, y creemos que le estamos haciendo un bien. Verso 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Obediencia, hermano. Ese que no llamó a la suegra, ni llamó a la mamá, ni llamó a nadie. Ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas. Metas en la película, hermano. Ahí están los nenes ahí con las vasijas. Yo no sé qué le pasa a mami. Qué rara está mami, ¿verdad?
Los nenes con las vasijas vacías ahí. Mira, vete y tráeme las vasijas. Esto me recuerda a los testimonios esos de George Mueller. Léase la biografía de George Mueller, un misionero. Cómo sentaba a los niños del orfanato a orar. Bueno, ahora vamos a orar. Come on, guys, vengan, vamos a orar por los alimentos que no están en la mesa. Pero ¿y por qué vamos a orar, George? Vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Y si usted conoce la historia, galletas que se le habían arruinado al panadero de la ciudad y no las podía comercializar, se las traían en medio del momento de la oración. Que el camión de la leche se le arruinaba una llanta y como no era leche como ahora, ¿no? Aquí está leche para todos los muchachos. Es decir, hermano, así es Dios. Así es el Señor. Mire, haciendo misiones yo me di cuenta, los primeros viajes son bien chocantes, porque tú dices, pero ¿y por qué Dios no se mueve aquí como allá? Hasta yo mismo, yo veía gente que yo los tocaba y ¡ay, wow! Y uno oraba y se sanan, y uno ve a la gente, una cosa tremenda, y después uno llega acá y ¿qué pasa? Pero ¿sabes qué aprendí, amado? Y esto me lo dijeron a mí en el campo. Cuando hay necesidad, nosotros no tenemos los cajeros esos que van ustedes a sacar chavo. Nosotros no tenemos eso, pastor. Cuando hay necesidad, hacemos esto. A orar. Entonces realmente los milagros y todo eso no tenían que ver nada conmigo, era la fe de ellos. Yo era el burrito. Pero en su problema, en su crisis, lo que he visto en un viaje que hice hace un año atrás con Pastor Pavel a Cuba, vi estampas, hermano, pero vi los niños, vi la familia. Yo soy muy analítico y es como, bueno, yo creo que en Cuba es más extremo porque no hay que esconder nada. O sea, no es que papi pasa hambre, que pase hambre papi, mami, el nene, la nena, el gato, el perico, el pejo, todo el mundo. Cuando no hay, ¿verdad? Cuando hay, pues bendición. Pero lo que quiero llegar con esto es que la bendición de obedecer a Dios, pero no dejes a tus hijos fuera de tu problema, de la crisis que lo puede ayudar a él a crecer y a conocer a ese Dios, ese Jehová Jireh, ese Jehová Rafá, ese Jehová Nisi, ese Jehová como Chalón. O sea, que ellos también puedan ver a Dios obrando. Y los vecinos a lo mejor pensaban, como dije antes, esta está loca, esta mujer está loca. Alguien pediría prestada, digamos, no sé, 8 barbacoa, 8 barbecue, para llevarlos para la casa, ¿no? Que voy a hacer una carne asada. Cuando lo que hay por ahí, ni los pájaros aterrizan ya en la casa. O sea, sería para ponerlo así que imagínese usted pidiendo barbecue por todo el barrio. Bueno, tiene un barbecue que me preste, una plancha y el patio lleno así. Cuando hay una hambruna que no hay, pero ni para comer. En ese contexto. Y de hecho, el problema no es pedir los barbecues o las vasijas. El problema es, ¿y ahora cómo se van a llenar? ¿Ok? Y si se van a llenar las vasijas, ¿dónde las va a guardar? Porque inclusive las vasijas son prestadas. Y aunque la instrucción de Eliseo parecía extraña, como nos puede parecer a nosotros, hermanos. Mire, yo he tenido voy a contar un testimonio, en una ocasión en la cual yo estaba orando, estaba ministrando en la iglesia donde provengo, Centro Cristiano Shalom. Y en medio de un culto, tremendo, voy a orar, a ministrar en el altar, y recuerdo que el Señor me da una palabra, me da una fecha, una hora, todo, unos detalles bien tremendos. Y le digo a una persona particular, le digo, mira, el Señor te dice que tal día no envíes a tu hijo a la escuela. Y eso era como que meses para allá, para fin de año, no era como que el viernes que viene. Eso pasó, yo me olvidé y bueno, quedó así en el olvido. Cuando llegó esa época, se formó un problema en la escuela, que su hijo fue acusado
pero una acusación seria, repercutió hasta el condado, Polk County, allá donde ellos están. Y la única manera como ese muchacho salió absuelto de los cargos que les habían acusado, que habían vandalizado la escuela y qué sé yo, fue cuando pudieron probar que ese día su hijo había quedado en casa. Busque los bandoleros que sean, pero mi hijo no está ahí. Pero los que hicieron todo lo que hicieron eran los amiguitos del hijo. Si el hijo hubiera estado ahí con ellos, esos eran sus amiguitos, monkey see, monkey do, yo lo hago, lo haces tú. Pero la única esperanza fue que pudieron probar con excusas a los maestros, no, mi hijo no estaba. No, porque el grupo, bueno, pero el mío no estaba ahí. Pastor Jeffrey, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Llegó ese día, llegó esa fecha, pasó esto y entonces me testificó. Qué tremendo, hermanos. Así de cuidadoso, así de detalloso es Dios. Detalloso, no detallista. Ese disparate, córtame eso ahí. Pero la más grande, del pecho me salió. El asunto es que la mujer obedeció. Como obedeció esta mujer cuando no hacía sentido, hermanos. Y este es un tema que encontramos una y otra vez en la Biblia, como les mencioné. El enfermo sanado con hágame el favor, hermano, con lodo y saliva. La obediencia siempre sigue la bendición sigue a la obediencia. Primero obedecemos y luego vemos a Dios obrando. Si la mujer no hubiera obedecido, nunca habría recibido el milagro. Usted dice, pues eso es bien lógico, pastor. Por eso, pero pues apliquémoslo a nuestras vidas. Pues sí, es bien lógico, pero además Dios conocía muy bien la situación de aquella mujer, como conoce tu situación. No te creas que no. Tu sentar y tu levantar, la palabra no está en tu boca, ya Él la sabe toda. No hay nada que Dios no sepa de ti y de mí. Entonces, amado, Dios proveyó y permitió que ella y sus hijos fueran el objeto o el objetivo o fueran los receptores de un milagro que nunca había sucedido antes en la Biblia. Y tenía que ver con la necesidad más grande que tú y yo podamos tener después de la espiritual. Hambre, hermano. ¿Cuántos de ustedes les gusta tener hambre, pasar hambre? Nos transformamos. Algunos parecemos a Shrek. Cuando le da hambre a uno se vuelve loco, pierde la razón y todo. Entonces la pregunta es, ¿en qué manera has comprobado tú, usted, yo, en nuestras vidas, o a lo mejor en la vida de otras personas que hemos visto, que la bendición realmente llegó después de la obediencia? Le voy a tocar una llaguita aquí. No es llaga es para el que no obedece. El asunto de ser generoso con Dios, con nuestras finanzas. Probadme en esto. Ser generoso al Señor. Yo este fin de semana estaba en un hogar y estábamos hablando de tantas cosas y la bendición y la provisión de Dios y la provisión y la regla de provisión. Pero a veces obedecemos y las finanzas escasean o tomamos decisiones equivocadas. O sea, hay un montón de elementos que pueden afectar esto. Pero yo estoy seguro que la palabra se va a cumplir cuando dice: no ha visto justo desamparado ni ninguno de su descendencia que mendigue pan. Es decir, hermano, nosotros tenemos que obedecer a Dios cuando nos haga sentido y cuando no nos haga sentido también. Yo no sé si alguna vez has obedecido al Señor, aunque tal vez lo que te pedía aparentemente no tenía sentido. Mire, yo le voy a contar otra experiencia. Aurelio Lugo, mi discipulador cuando me convertí, Dios te bendiga, Aurelio, si un día ves esto. Hombre de Dios tremendo, un maestro, era lo que hoy llaman un coach, un mentor. En esos tiempos no existían esos términos. Él estaba contigo, él te discipulaba, él iba a tu casa, él se sentaba contigo, lloraba contigo, reía contigo. Y recuerdo que Aurelio Lugo,
En una ocasión yo estaba tomando mi discipulado y yo lloraba y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, chico, estoy pasando una situación, men. Hay una familia que tiene una necesidad y yo tengo el dinero para ayudarle. Y Dios me dijo que no lo haga. Una familia con niños chiquitos y todo. ¿Cómo se sentiría usted? Con perdón la expresión, como basura. ¿Y cómo no voy a ayudar si? Y él me decía, mira, te voy a decir algo, Jay. Yo no sé por qué, pero algo detrás de algo tiene que haber detrás de eso. Si tú estás seguro que Dios te está diciendo que hagas eso, obedécele, no los ayudes. Eso no hace sentido, ¿me entiendes? Cuando me dice a mí la palabra que si yo veo a mi hermano tener necesidad y cierro contra él mi corazón, pero el asunto es que yo no estaba cerrando mi corazón contra ellos, Dios lo sabía. Entonces no se aplicaba eso en mi vida en ese momento. Pero yo quería, y decía, pues si tienen una necesidad. Y Dios me dijo, no los ayude. Surgió lo que surgió y después de todo esto, esas personas terminaron mudándose de la ciudad y bueno, era un trato de Dios para sacarlos de donde estaban. Es decir, allí no los vas a ayudar porque van a quedar allí y yo los quiero sacar de allí. ¿Me hago entender? No hace ningún sentido, pero obedezcamos a Dios cuando haga sentido y cuando no haga sentido más todavía, hermano. Termino con el tercer punto de esta noche. La provisión abundante, el suministro superabundante de Dios para aquella mujer. Versos 6 al 7 dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo. Acuérdense que el trato era de ella con sus hijos. Ahora, ¿por qué era esto importante? Porque los acreedores venían a llevarse a sus hijos. Esa era la costumbre de aquellos tiempos. Yo hacía un negocio con usted, si usted no me pagaba, yo iba a tu casa, tomaba a tus hijos de esclavos y ahora ellos trabajan para mí. Ahora tus hijos me pagan con su trabajo. Eso era muy común, ¿verdad? ¿Qué sucede? Aquel hombre muere, la deuda queda sin pagar, vienen a su casa y en medio de todo esto, por eso era importante que los hijos fueran parte de la situación. Era importante que los hijos estuvieran en medio de ese milagro. Y vemos aquí que le dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Hermano, verso 7 dice, vino ella luego y contó al varón de Dios, a Eliseo, le fue a dar el testimonio a Eliseo, el cual dijo, ve y vende el aceite. Mire, hermano, mire, cositas pequeñas, pero la Biblia es, o sea, la hizo hasta empresaria. O sea, te voy a dar el pescado, te voy a dar el anzuelo, pero te voy a dar tanto que ahora tú te vas a hacer comerciante. Le proveyó. Esta tarde mi esposo y yo hablábamos acerca de este tema, de la clase de hoy. Y bueno, estábamos hablando de aquellos hombres de Dios de verdad. O sea, estos profetas de verdad, ¿no? Que así dice el Señor cuando el Señor no ha dicho nada. Imagínate Eliseo con esa locura, no, vete y busca vasijas y demás. Y después Eliseo, bueno, será verdad esto, será el Señor o esto me lo inventé yo. Y si no consigue vasijas, y si no se llenan las vasijas. Yo no creo que Eliseo tuvo ese problema. Nosotros acá, ¿verdad?, hablando acerca de esos verdaderos hombres de Dios. Ahora, ella va donde él y le dice, ve y vende el aceite, le dice Eliseo, y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivan de lo que quede. O sea, yo no te voy a suplir solo para tu problema, porque tu problema se convirtió en un problema cuando se iban a llevar a tus hijos. Yo no solo voy a preservar a tus hijos en casa, yo los voy a preservar en casa y te voy a dar para que tú sigas todavía. Es decir, la superabundancia, gracia y misericordia, provisión de Dios para aquellos que obedecen. Recuérdense que todo esto se desprende de la obediencia.
Hay un dicho por ahí, un cliché: en la obediencia hay bendición. Y es una gran realidad. Así como cuando Jesús alimentó a aquella multitud, ¿se acuerdan? Allá en Mateo capítulo 14. Y mira, aquí hay un muchachito que tiene unos, de hecho el domingo Pastor Pavel tocó esto, tiene unos pececitos y unos panes. Bueno, ¿y qué es esto para tanta gente? Si usted ve y lee el texto, Jesús alzó sus ojos al cielo y dijo: gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. Ahí está el secreto. Cuando dijo eso, ¡fua!, se multiplicó los pececitos y los panes. En esa oración que expresaba agradecimiento, expresaba contentamiento. No, yo aquí siempre chavao, y ya, parece, ya, quítame el pie de encima, ya. Y Dios allá, bendito. Métele más fuego al horno, que este está crudito. 7 veces, si es posible. Entonces, ¿Dios qué hizo? Multiplicó. Porque, amado, porque la provisión de Dios es inagotable. En el cielo no hay problema de ¿cómo se llama? Si los intereses suben o bajan, la bolsa. No, allí no hay nada de ese problema, hermano. Allí no hay ese problema. Y esto lo vemos en el hecho de que dice el texto de allá de Segunda de Crónica, Reyes, que la mujer, el aceite no cesó. Si hubieran vasijas, todavía hoy día estuviera llenándolas. Porque lo que Dios quería mostrarle a ella es lo que quiere mostrarnos a nosotros hoy día. Antes de ir al banco, pídeme a mí. Antes de sacar el préstamo, pídeme a mí. Yo te voy a suplir. Yo te voy a proveer. Y la provisión mía va a ser para siempre. Ahora, si la familia hubiera tomado más vasijas, como dije antes, prestadas, todavía estuviera saliendo aceite, hermanos. Ahora, la pregunta es: ¿cómo sobrepasó este milagro las expectativas de la viuda? ¿Usted cree que ella estaba preparada para todo lo que Dios le tenía para dar? No, ella no estaba preparada. Como a veces Dios nos sorprende a nosotros, ¿verdad que sí? Yo tengo unas personas que conozco y siempre que iban a mi casa, nosotros tendemos a hablar así los puertorriqueños, ¿no? Ahí mi casita, aquí estamos a la orden. Casita, decían: no, pastor, Dios te ha bendecido. Y siempre estábamos con ese chiste. Y mira, el pastor dice casita, muchacho, tiene una casa bien bonita. Tampoco es una mansión, pero para ellos era. Y entonces sucede que Dios después los bendijo a ellos, y la casa de ellos como el doble mía. Pues yo me alegro. ¿Cómo yo no me voy a alegrar, hermano? Porque, o sea, me regocijo. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo aquí es el principio escritural que nos enseña esto aquí. La provisión de Dios no tiene límites. La provisión de Dios, Él nos va a dar mucho más abundantemente de lo que tú y yo estamos ni siquiera esperando, hermano. Ahora, evidentemente Dios le suplió a aquella mujer para el momento, pero también para sus necesidades futuras. Necesidades que ella ni siquiera podía llegar a alcanzar a ver. También pudo haber sido para bendecir a otros y para hacer su negocio y tener su sustento, hermano. Yo no sé si alguna vez usted ha experimentado esa provisión inagotable de Dios. ¿Cuántos la han experimentado? Cuando de repente decimos: wow, Señor, qué tremendo, me diste más de lo que yo necesitaba. ¿Se acuerdan una ocasión donde Moisés lloró que eso se haga realidad aquí entre nosotros? Mira, hay demasiadas, las ofrendas son demasiadas. Mira, del pueblo ya no traigan más ofrendas. Eso está en la Biblia. ¿Cuántos creen conmigo? Juan 16:33, Jesús dice: aquí en el mundo, ya para concluir, tendremos muchas pruebas, tendréis aflicción, dice otra versión. Pero confiad, yo he vencido
el mundo. Esta versión dice, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Es decir, Él no negó el hecho de que en la vida vamos a tener dificultades. Ay, Señor, ¿por qué no me libraste de tener que estar, que no tengo ni más que un poquito de aceite? Porque si no te pongo en esa situación, no vas a recibir lo que tengo para ti después. Y las cosas se arruinan. Muchas veces, amado, las personas que amamos se enferman. El tráfico, ¿dónde está Dani? El tráfico, ¿eh? Gloria a Dios, te mantiene ahí en comunión. Alaba, Señor, haz un milagro. Haz un milagro, Jehová. Y nuestros hijos se van a pelear. Todas las situaciones de vida que vivimos al diario. Pero, amado, confiad. Dios ha vencido. Y nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y aún en el relato de hoy que estamos hablando, que es un pasaje maravilloso, otro día quizás predicaría de él más que enseñar. La viuda de un fiel profeta, de un hombre de Dios, en una situación desesperante. Mira, ni siquiera nuestro fiel servicio a Dios nos va a librar a nosotros de dificultades. Señor, pero si yo te sirvo. Señor, pero si no hay nada que tú no me pidas que yo haga. Y llegan los problemas. Eso va a suceder. Pero no te olvides que Jesús está contigo, Jesús está conmigo, Jesús está con la iglesia perseguida ahora mismo, hermano. Ahora mismo hay iglesias que se reúnen bajo tierra, the underground church, y no pueden tener un ejemplar de la Biblia como usted y como yo, sino que ellos arrancan páginas, cogen una Biblia, la desmenuzan, la arrancan. Esta página es para ti. Y se memorizan la Biblia. ¿Usted sabía eso? Se memorizan la Biblia. ¿Cuál tú tienes? Yo tengo 1 Corintios 1. Yo tengo el 3. Fulano tiene el 2. Dale para acá. Y entonces empieza aquel de memoria. Porque no pueden tener la Biblia en el corazón y en la mente. Y luego el que tenga el 2, y así son los cultos. Ahí está Jesús con ellos. Y está aquí con nosotros. Entonces, hermanos, pongámonos de pies en esta hora. Pensemos y meditemos. No como una manera de que fuera un cliché. Ay, qué bonita la historia. Pastor, me gusta. Hace tiempo no repasaba esa historia. Qué linda. No. Pensemos ahora mismo, ¿cuál es tu necesidad? Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.